Esto es Conciencia en Acción, el podcast donde reflexionamos, aprendemos y nos movemos hacia lo que de verdad importa. Soy Juan Carlos Florido, bienvenido. Muy buenos días, bienvenidos al quinto episodio de esta segunda temporada de Conciencia en Acción. Yo soy Juan Carlos Florido y gracias por estar aquí. Hay personas que no saben decir que no y hay otras que ya le llaman límite a todo. Unas aceptan de más, se cargan de más, se comprometen con cosas que en realidad no quieren hacer, solo por no incomodar o por no verse mal o simplemente por no parecer egoístas. Y hay otras que viven siempre a la defensiva. Cualquier comentario les invade, cualquier diferencia les pesa, cualquier incomodidad la convierten en una razón para alejarse o para marcar distancia. Y entre estos dos extremos vive y existe mucha confusión. Porque no siempre es fácil saber si lo que necesitas es poner un límite o si en realidad solo no quieres lidiar con algo. A veces sí hace falta decir que no, claro que sí. Pero otras veces, más que un límite, lo que hace falta es una conversación. Quizás hace falta un ajuste o incluso revisar qué es lo que te está pasando a ti por dentro. Por eso, este episodio no va de aprender a cerrarle la puerta a todo el mundo o a todas las personas que nos rodean. Va de algo mucho más fino y mucho más simple, más sutil y sobre todo más maduro. ¿Cómo distinguir entre cuidarte y esconderte? En el episodio anterior hablamos de conversaciones que cambian caminos, de esas conversaciones que muchas veces evitamos porque nos incomodan o porque remueven algo o porque sabemos que pueden cambiar una relación que ya existe y que pensamos que está bien. Y muchas veces, justo detrás de una conversación difícil, lo que realmente está en juego es un límite. Porque poner un límite no es solamente decir que no, y tampoco es levantar una barrera de inmediato o soltar simplemente un hasta aquí como mero reflejo. Poner un límite empieza mucho antes de eso. Empieza con una evaluación personal. Empieza con darte cuenta qué es exactamente lo que ya no va contigo, qué es lo que te incomoda de verdad y qué estás permitiendo por costumbre y que ya en este momento ya no te hace sentido. Y solo después de entender eso, puedes elegir qué tipo de límite es realmente el que necesitas. A veces va a ser abordar un tema de manera distinta o a veces será cambiar la manera en que vienes aceptando las cosas, a veces de manera automática. Y a veces va a ser decir que no y otras veces será tomar distancia. Porque el límite no es solamente una frase, es una decisión que nace de entenderte a ti primero. Por eso, este episodio conecta también con el anterior. Porque si en el capítulo pasado hablamos de lo que cuesta decir, hoy vamos a hablar de eso que muchas veces ni siquiera sabemos si deberíamos decir. Poner límites no es levantar muros y tampoco es por la vida diciendo que no a todo solamente para sentir que tenemos el control. Y aquí está el punto central de este episodio. Poner límites no siempre es una señal de fuerza. A veces también puede ser una forma de esconderte, de escondernos. Porque sí, hay límites que te cuidan, hay límites que ordenan tus relaciones, que ordenan tu tiempo y que ordenan tu energía. Límites que te ayudan a dejar de cargar cosas que ya no te corresponden. Pero también hay veces en que utilizamos la idea del límite para evitar una conversación, para no tolerar una diferencia o para ya no hacernos cargo de lo que nos está pasando por dentro. Y ahí ya no estamos cuidándonos. Ahí más bien nos estamos protegiendo de más. Por eso, este tema necesita matices. No se trata de aguantar todo, pero tampoco se trata de ponerle el nombre de límite a cualquier cosa que nos incomoda hoy en día. Porque no todo malestar significa que alguien te está invadiendo. A veces significa que hay algo dentro de ti que necesita ser revisado. Entonces, más que preguntarte, ¿debería poner un límite? Quizá la pregunta más útil sea otra. Quizá la pregunta sea, ¿esto realmente me está dañando o solo me está incomodando? Y esa diferencia lo va a cambiar todo. Porque cuidarte no siempre es alejarte. A veces cuidarte es hablar, a veces es explicarte mejor y a veces es dejar de decir sí por inercia. Y a veces, claro, también es poner un no claro y firme. El límite sano no nace del enojo ni del impulso, es decir, no nace del momento, nace de entender primero qué es lo que necesitas cuidar.
Para muchas personas, poner límites ni siquiera aparece como opción, y no porque no los necesiten, sino porque nunca aprendieron a hacerlo. Desde chicos nos enseñaron a decir que sí. Sí por educación, decir sí por respeto, decirle sí a un adulto porque a un adulto no se le contradice, y sí porque así debe de ser. Y claro, una cosa es aprender cortesía, que nos enseña en la educación, pero otra muy distinta es crecer creyendo que decir no está mal. Y esto es muy cultural. Y ahí empieza mucho la confusión, porque entonces el sí deja de ser una elección y se vuelve una forma automática de responderle al mundo. Dices que sí por reflejo, dices que sí antes de pensar, y dices que sí antes de revisar si realmente quieres, si realmente puedes o si realmente eso te hace sentido. Y con el tiempo eso se instala. Ya no dices que sí por educación. Muchas veces lo haces por miedo. Miedo a que te rechacen, miedo a que ya no te tomen en cuenta, a perder una amistad, a decepcionar a alguien o incluso a sentirte culpable después. Y ahí vale la pena decir algo importante. Ese sí constante no siempre nace de la generosidad, no siempre nace de tu generosidad. Muchas veces nace del miedo a las consecuencias que trae el decir no. Y entonces empiezas a aceptar cosas que no querías, compromisos que no puedes sostener, favores que te pesan, incluso dinámicas que en este momento ya no van contigo. Y después de todo esto aparece el cansancio, aparece el fastidio y la sensación de estar dando demasiado. Pero el problema no empezó cuando te hartaste. El problema empezó mucho antes de eso. Empezó cuando te acostumbraste a no preguntar si ese sí realmente te representa. Decir no no te vuelve grosero, no te vuelve egoísta y tampoco te vuelve una mala persona. A veces decir que no es la forma más sana de dejar de abandonarte. Ahora, así como hay personas que casi no saben decir que no, también hay otras que convierten todo en un límite. Y también eso es un error. No todo lo que te incomoda es una agresión. No toda diferencia es una invasión hacia ti. Y no toda relación difícil significa que alguien te está haciendo daño o que te quiere hacer daño. A veces se usa el lenguaje de los límites como una forma de evitar la incomodidad, de no entrar en una conversación que ya está siendo necesaria, o incluso de no revisar lo que uno mismo está sintiendo en ese momento. Y eso también pasa. Hay personas que viven señalando, esto no me gusta, esto me incomoda, esto no lo permito, pero nunca se detienen y se preguntan si realmente están poniendo un límite o si solo están reaccionando a algo que les está incomodando en ese momento. Poner límites no es vivir a la defensiva, no es levantar barreras por todo, no es convertir cualquier molestia en una razón para cerrar una puerta. A veces una broma es eso, una broma. A veces una diferencia solo es una diferencia. Y a veces lo que hace falta no es un límite, sino más tolerancia, más conversación o más contexto. Este tema requiere madurez. Este tema requiere mucha madurez porque un límite sano cuida, pero un límite exagerado también te puede aislar. Y ahí la pregunta importante no es solo, ¿tengo que poner un límite? Sino también, ¿esto realmente me está cuidando o solo me está ayudando a evitar algo? Aquí hay una parte que no podemos saltarnos. Antes de poner un límite hacia afuera, casi siempre hay que revisar por dentro. ¿Qué me está pasando con esto? ¿Qué es lo que realmente me está incomodando? ¿Qué estoy sintiendo que no he sabido nombrar? A veces, el límite sí es necesario, pero otras veces lo que hace falta primero es entender por qué me movió tanto. No para justificar al otro, no para aguantar de más, sino para no reaccionar en automático. Porque cuando no te detienes a mirar lo que pasa, corres el riesgo de poner un límite desde el enojo, desde la herida o incluso desde la defensa. Y ahí el límite ya no cuida. Ahí el límite te empieza a separar. Entonces, quizá la pregunta no sea, ¿qué le tengo que decir al otro? Quizá la pregunta sea, ¿qué necesito entender de mí antes de decirlo? Poner límites no es endurecerte, tampoco es volverte inaccesible, y mucho menos vivir señalando todo lo que te incomoda. Poner límites, cuando están bien puestos, es una forma de poner orden en tu tiempo, en tu energía,
en tus relaciones y también en la manera en que te tratas a ti mismo. Porque a veces el problema no es que no sepamos decir que no. A veces el problema es que ni siquiera nos damos permiso de preguntarnos qué es lo que queremos decir. Y otras veces, al contrario, usamos la idea del límite para cerrarnos demasiado rápido, para no hablar, para no incomodarnos, para no revisar qué hay detrás de eso que realmente sentimos. Por eso, este tema no va solo de aprender a decir que no, va de aprender a distinguir. Distinguir cuando un límite te cuida y cuando solo te está escondiendo de algo. Distinguir cuando necesitas poner orden y cuando necesitas conversar mejor. Distinguir cuando estás siendo claro y cuando solamente estás reaccionando. Al final, los límites no están para alejar a las personas correctas, están para que las correctas puedan quedarse contigo. Y quizá hoy no se trata de salir a poner más límites, quizá se trata de mirar un poco más con calma dónde realmente hacen falta. Y dónde tal vez lo que hace falta no es una barrera, sino una conversación distinta, una conversación diferente. Muchas gracias por escucharme. Si este episodio te movió, compártelo y cuéntame si te dejó algo. Nos seguimos encontrando en Conciencia en Acción.